Hola, ¿qué tal? Les saluda Jimmy Romero. Así es, estamos en el segmento de entrevistas aquí en Notivoz. Nos acompaña hoy José Vélez. Él es economista. Muchas gracias por acompañarnos vía Skype. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a estar abordando el tema de la diferencia y similitudes de la crisis de 2018, que es la sociopolítica, seguida de la recesión de 2019 y ahora la actual crisis sanitaria que enfrenta Nicaragua. ¿Cuáles podrían ser las diferencias y similitudes y esto cómo viene a afectar al país? Bueno, recordamos que la crisis del 2018, de la cual casi todas las desdichas nos acompañan hasta el 2020, son la inmensa fuga de capital después que los bancos ya no dan crédito porque tienen menos recursos, después tienen, digamos, temor de la situación, reducen en un 20 y tanto por ciento la cantidad de crédito otorgado, el valor de las casas se desploma en un 30, al menos 30%, eso va aumentando. Y el desempleo, que en el primer año se perdieron 150,000 empleos, según datos del INSS. Todo eso tenía como característica la crisis del 2018, pero esa crisis tenía 3 salidas. O sea, más o menos sobrevivía el país por 3 salidas que tenía la economía. La primera sabemos, fue la migración, la cantidad de gente que se fue a buscar trabajo a Costa Rica, a Estados Unidos y a España principalmente. Y esa salida ya no la tenemos. O sea, ya sabemos que nadie puede salir del país. Estamos encerrados. Nadie puede ir a buscar trabajo a ningún lado si perdió el trabajo en Nicaragua. La segunda salida que teníamos eran las remesas. Cayeron en un 20% porque todos los nacionales que están fuera también están en cuarentena, han perdido trabajo, etcétera, ya lo sabemos. Y una tercera salida que era también importante eran las exportaciones. Pero ahora ya sabemos que el que tiene plátano sembrado con riego o en León o en Rivas, que esperaba los camiones de Costa Rica o de Honduras, ya no tienen las plantaciones madurándose porque no hay ningún camión que venga a buscar la producción. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, estima que para este año 2020 al menos 93,000 a 123,000 personas pasen a la acera del desempleo, producto de la crisis sanitaria. ¿Esas cifras podrían aumentar si continúan en el país medidas que no han sido adoptadas por el gobierno? Sí, el desempleo naturalmente está aumentando y fundamentalmente por 2 razones. Primero, que los empresarios pues se han encuarentenado, pequeños y grandes empresarios, el consumo ha bajado, la actividad económica está súper lenta, definitivamente que el desempleo por ahí está aumentando, la cantidad de despidos, y recordemos también que otra fuente de empleo bien grande que tiene Nicaragua son las maquilas, y que dependen de la demanda que tenga Estados Unidos, que es el principal comprador de productos manufacturados, textiles sobre todo, y ese desplome también se nota. Recordemos que las zonas francas tomaron una medida de prácticamente darle vía libre a las empresas para que procedan con los despidos, pues. Ok, a diferencia de las 2 crisis anteriores, esta crisis, ¿por qué depende ahora de los mercados externos, como es en el caso de Estados Unidos, Centroamérica, países de Centroamérica, México, incluso también del continente europeo? Sí, depende de que la crisis es mundial y que los datos cada vez son peores. El Fondo Monetario Internacional ayer corrigió sus datos hacia abajo, y países como España, que tenía previsto la caída del 8%, ahora están hablando de una caída del 12,8%. Alemania va a decrecer en un 7,8%. O sea, la situación, según el fondo, es peor de lo que nos imaginábamos. Eso implica caída de remesas, de exportaciones, etcétera, etcétera. Ok, ¿cuáles son las proyecciones que usted hace para la economía nicaragüense al finalizar el 2020? ¿Cuál sería la recesión o el porcentaje de decrecimiento que presentaríamos? Porque el gobierno está apostando a menos 5%. Estaríamos llegando, creo que entre 4.7%. Es la estimación del Banco Central. Yo creo que al Banco Central le toca poner una cuota de optimismo en esto, y ellos dicen que es el
0,5%, con lo que reconocen que va a haber un decrecimiento, pero si comparamos este decrecimiento con el promedio de América Latina, que es del 9,4%, casi un 10%, es bien difícil, con todas las buenas intenciones que uno pueda tener, de creer que el Banco Central, que Nicaragua es el país que menos va a sufrir de la pandemia. Es bien difícil creerlo, por dos razones. Es el país, digamos, más sólido económicamente, somos el país más pobre. Y en segundo lugar, porque no tenemos ningún tipo de inyecciones de capital. Recordemos que a Guatemala le inyectaron 500 millones, a Honduras, a Panamá, a Costa Rica, el Fondo Monetario les ha inyectado cientos de millones de dólares. En Nicaragua no ha entrado nada prácticamente, y no va a entrar. Sabemos la situación, pues, del país, que está aislado y bloqueado por la sanción NICAC y por la falta de transparencia. Todos los informes están en contra del gobierno, desafortunadamente. O sea, para el 2021, según el fondo, todos los países se van a recuperar, pero Nicaragua no hay forma. Nadie da, digamos, un solo dólar por esto. Ok, como economista, ¿qué recomienda a las empresas que se han visto fuertemente golpeadas por los impactos indirectos que ha provocado la COVID-19 en el país, y también para las personas que trabajan o tienen un empleo formal o ya sea informal? ¿Qué medidas pueden tomar ante esta situación que prácticamente viene a hundir al país en una recesión económica? Yo creo que el sector privado lo tiene bastante difícil, porque recordemos que tenemos una carga tributaria impuesta por esa reforma del año pasado que elimina cualquier posibilidad realmente de subsistir. Es una reforma bien fuerte, sobre todo en este contexto de crisis. Yo creo que el gobierno sí está llamado a derogar, a revertir esa reforma que ha funcionado prácticamente como una sanción económica al sector privado. Bueno, recientemente anunció una rebaja en la tarifa eléctrica del 3%. ¿Cómo lo considera? Una reducción del 3%, definitivamente todo descuento es positivo, pero recordemos que el año pasado, para el 2019, el INE hizo 3 aumentos sobre la tarifa eléctrica, que según FUNIDES acumulan un 17% del pliego tarifario en relación al año 2018. Y recordemos que el barril del petróleo se desplomó. O sea, un país generoso, un gobierno generoso, ha sido el gobierno de Panamá, que redujo en un 50% la tarifa eléctrica en marzo. Eso sí es sustantivo, pues, pero no un 3%. Es como decir, no sé, me parece más un acto publicitario que una medida de alivio económico. Ok, muchas gracias, José Vélez, por acompañarnos vía Skype para el segmento de entrevista de Notivoz. Siempre a la orden, muchas gracias. Bueno, y de esta manera vamos a retornar directamente al estudio.